El avance tecnológico que ha habido en la última década en los sistemas de iluminación, tanto cinematográficos como para televisión, ha cambiado y transformado de una manera bastante significativa la aproximación a esa iluminación que tienen los directores de fotografía y también el equipo eléctrico. Pues bien, se busca todavía más y se prioriza todavía más, que ya se hacía antes, la manera más rápida y práctica de iluminar esa escena. No siempre para bien, ya hablaremos de esto con más detalle en esta serie. La cuestión es que la aparición de estas nuevas tecnologías de iluminación implica que necesitamos renovarnos, implica que necesitamos conocer las nuevas maneras que hay de evaluar la calidad, la precisión y el color en este tipo de fuentes. Y de eso es de lo que vamos a hablar en la siguiente serie de vídeos para Visual Pro. Entre los desarrollos básicos de nuevas tecnologías para iluminación hay algunos que destacan por encima de los demás, son los siguientes. La de diodos emisores de luz, más conocidos por su nombre más común, que es LED. La basada en lámparas de plasma. La luminiscencia por estimulación de electrones, también llamada ESL, que en cierto modo es relativamente parecida a la tecnología que se utilizaba en los monitores o televisores de tubos de rayos catódicos. La tecnología de nanotubos de carbono, que está íntimamente relacionada con la anterior, pero consta de una pantalla de fósforo y una sola pared. Se llaman nanotubos de carbono altamente cristalinos, es como una estructura de electrodos basada en diodos. De entre esas cuatro, las lámparas de plasma solo han conseguido ser utilizadas de forma estable por dos fabricantes de luminarias profesionales para cine y televisión. Es verdad que son enormemente prácticas en cierto nicho específico, como por ejemplo luces de altísima intensidad en una sola fuente, pero por lo demás no se han impuesto en el mercado como se esperaba hace unos años cuando eran el eterno futuro de la iluminación profesional. La tecnología ESL por su parte también está limitada o bien a lámparas muy poco eficientes o bien a dispositivos gigantescos de altísima potencia. Con dos de estos dispositivos se podría, por ejemplo, iluminar un estadio completo. Pero lo cierto es que en cuanto a su uso en cine y televisión, la cosa está todavía muy en pañales. Son muy poco versátiles y muy poco eficientes. La investigación de las posibilidades de los nanotubos de carbono altamente cristalinos todavía está en proceso y a día de hoy, mientras estamos haciendo este vídeo, pues realmente se ha avanzado mucho, pero no lo suficiente como para siquiera pensar en posible o potencial uso profesional en cinematografía. Ya veremos lo que ocurre con ellas, pero de momento la cosa queda en stand-by. Así las cosas, nos encontramos con que la tecnología LED es la única que de momento ha llegado al usuario final en cine, televisión y también en la cocina, en los semáforos y alrededor de nosotros en todos lados en el mundo en el que vivimos. Pero sí es verdad que esta tecnología ha venido acompañada de una serie bastante seria de malentendidos y de falsas suposiciones sobre su calidad, sobre cómo se mide, sobre cómo hay que utilizar la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Así que a partir de ahora vamos a dedicarnos a separar el grano de la paja en la iluminación LED. Se afirma con relativa frecuencia y preocupante ligereza que las fuentes de iluminación LED son inmortales, como Jordi Hurtado o Ana Blanco, que apenas requieren energía, que no generan calor, que tienen una intensidad mucho mayor que la de cualquier otra luminaria. Yo creo que aquí hay mucha pontificación. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Vamos a comenzar por evaluar la verdadera eficacia luminosa de las fuentes de iluminación que se utilizan habitualmente en rodajes. Como es lógico, dicha eficacia se basa en la relación que existe entre el flujo luminoso que emite cualquier luminaria y su potencia. El primer término, el flujo luminoso, supone medir la potencia luminosa recibida
ajustada a la sensibilidad a longitudes de onda del ojo humano, es decir, al espectro visible. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el lumen, que se define como el producto entre el número de candelas y el ángulo sólido, la medida del ángulo sólido, que es el estéreo radián. Y el segundo término de esta relación, la potencia, se mide en vatios. Los halógenos de alto voltaje alcanzan una eficacia media de aproximadamente 20 lúmenes por vatio. La incandescencia de bajo voltaje, por su parte, alcanza los 40 lúmenes por vatio. Las lámparas de descarga de halogenuros metálicos, comúnmente conocidas por el nombre de una marca, que era HMI, alcanzan, dependiendo del tipo de lámpara que tengamos, o bien 60 lúmenes por vatio si es una lámpara equivalente a tungsteno de 3200 Kelvin, y hasta 80 lúmenes por vatio o incluso más cuando se trata de lámparas de luz día. Los fluorescentes con un alto índice de rendimiento cromático, con un alto CRI, alcanzan también valores de aproximadamente 80 lúmenes por vatio. Las lámparas de plasma con un CRI superior a 90 alcanzan aproximadamente los 43 lúmenes por vatio. Y las fuentes ESL alcanzan una eficacia superior incluso a los 80 lúmenes por vatio, pero sin calidad de reproducción del color profesional. De modo que si atendemos al topicazo que se ha generalizado en el mercado, bueno, pues las fuentes de iluminación con diodos LED deberían ser las más eficientes de todas. Va a ser que no. ¿Por qué? Porque en realidad solo alcanzan a día de hoy entre 40 y 60 lúmenes por vatio. Incluso aunque algunos fabricantes de diodos, como por ejemplo el fabricante estadounidense Cree, afirman que pueden tener algún diodo específico que alcanza 240 lúmenes por vatio de eficacia, lo cierto es que eso ocurre exclusivamente en un laboratorio haciendo pruebas con un diodo individual. Nunca vamos a conseguir, a día de hoy, insisto, una matriz de diodos que tenga 240 lúmenes por vatio, ni 90 ni 80. Insisto, estamos entre los 40 y con suerte el orden de los 60 lúmenes por vatio con los diodos LED. Es más, por regla general, cuanta más intensidad de luz, más potencia de salida de luz tiene un diodo LED, peor es la calidad de la luz, peor es la reproducción del color y menor su vida útil. La evolución de la tecnología de diodos es constante, con lo cual no se tardará en superar estos límites. Pero por el momento, en el momento en que hemos grabado este vídeo, por lo menos, el HMI sigue siendo la lámpara campeona de eficiencia, como sabe cualquier gaffer cuando tiene que compensar la luz en exteriores. 80 lúmenes por vatio. También es crucial conocer qué porcentaje de la energía que consumen las fuentes de iluminación deriva en generación de calor, se desaprovecha en generación de calor en lugar de en flujo luminoso. La generación de calor en los halógenos de alto voltaje es nada menos que del 90%. En el caso de la incandescencia de bajo voltaje, así como en el de las lámparas de halogenuros metálicos de luz día, el HMI, en ambos casos, insisto, es del 75% el porcentaje. Los fluorescentes con CRI elevado apenas desperdician un 30%. Y los LED, redoble de tambores. Tum, tururum, tururum. Los LED generan hasta un 80 o un 85% de calor. Tela. En efecto, los LED generan calor de forma bastante considerable. Lo que ocurre es que no la generan hacia adelante, sino que la generan por detrás de la matriz. Es decir, que los actores no se van a enterar de esa generación de calor, pero nosotros sí. Lo que hay que tener en cuenta es cómo se disipa el calor en los LED. Para que el rendimiento cromático sea óptimo y para que los diodos no terminen palmando, es esencial que se disipe el calor de forma apropiada en un LED. Y hay básicamente dos tipos de sistemas de refrigeración. Refrigeración pasiva, como la que tenemos aquí en este de LED 4, es decir, la propia carcasa de la fuente es un disipador, o bien refrigeración activa, que es la manera que tienen los fabricantes de decir de forma pija que han puesto un ventilador. Pues bien, el problema de los ventiladores es el ruido que generan y nuestros amigos los sonidistas se encabronan con toda la razón del mundo. Así que algunos fabricantes han empezado a utilizar sistemas de refrigeración líquida con bastante éxito. ¿Por qué? ¿Por qué no usar en todos los casos refrigeración pasiva y nos olvidamos de problemas? Pues porque al meter ventiladores
lo que encontramos es que tenemos la posibilidad de aumentar la intensidad de la salida de luz de los LED. Y por eso es interesante tener fuentes que tienen más intensidad, ventilación y a su vez no hacen ruido. Los halógenos de alto voltaje alcanzan temperaturas de 2927 grados centígrados, o sea, 3200 grados Kelvin. En el caso, sin embargo, de la incandescencia de bajo voltaje, podemos llegar a tener 3100 grados centígrados. Los HMI de luz día alcanzarían tranquilamente 500 grados centígrados. Los fluorescentes con alto CRI rondan los 65 grados, y esa es precisamente la temperatura que se considera óptima en las fuentes de iluminación con diodos LED. Bueno, ronda entre los 65 y los 85 grados, pero en ningún caso se deben alcanzar temperaturas superiores a los 85 grados porque los LED estiran la pata, sobre todo a partir de 100 grados centígrados, en cuyo caso es un desastre. Así que, bueno, no hemos conseguido verificar ninguno de los mitos que hemos analizado hasta ahora con respecto a los LED. Pero nos queda el de la vida útil, que oye, ahí los LED parecen tener todas las de ganar. Vamos a ver realmente cuál es la vida útil de cada una de las fuentes de iluminación profesionales habituales. Las lámparas halógenas de alto voltaje tienen una vida útil de aproximadamente entre 150 y 300 horas. Esta cantidad se incrementa a una horquilla entre aproximadamente 600 y 1000 horas en el caso de la incandescencia de bajo voltaje. Las lámparas de halogenuros metálicos, los HMI, son el ejército de Pancho Villa, es decir, que pueden durar 300 horas, pueden durar incluso 800 horas, y en alguna ocasión, nada más colocarlas en la fuente, se funden. Así que más o menos digamos que la horquilla rondaría entre las 500 y las 800 máximo. Y en el caso de los LED es muy difícil llegar a una medición aproximada, porque no llevan el suficiente tiempo entre nosotros como para saberlo. Pero los cálculos más precisos estiman que aproximadamente con buen rendimiento cromático pueden durar entre unas 13.000 hasta unas 22.000 horas. No son estas cantidades de 50.000, 80.000, 100.000 horas que nos dicen muchos fabricantes, pero desde luego es muchísimo más que cualquier otra fuente del mercado, con lo cual efectivamente en un punto hemos conseguido confirmar el mito. Algo había de verdad en todo lo que nos cuentan sobre las fuentes LED. Ay, candela, 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 me quemo a él. Ay, candela, 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 me quemo a él.